Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta la ciudad de Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues ahora sí estamos más frescos, don Guillermo. Buenas noches. ¿Ya llovió o todavía no? Llovió muy poquito, fíjese, antier, muy poquito. Sobrevive nuestro maíz, sobrevive todavía, pero pues ya tenemos daños irremediables, pues que podemos definir desde ahora como pérdida total. Es decir, ya no es recuperable la inversión, aunque pues se estima en este momento, pues es una estimación de pérdida parcial variable, pues desde un 20-30% hasta un 70%. Ya una pérdida mayor de ese porcentaje pues ya se considera total. Así estamos Bien. el día de hoy. Bien, pues el tema de hoy precisamente es la sequía, tanto en el Estado de México, en nuestro país, en Estados Unidos y en Sudamérica. Adelante. Sí, mire, fíjese que, bueno, antes, si me permite, tratar el tema del decreto del viernes pasado, el viernes 24 de junio, en donde López Obrador aplica un arancel del 50% para la exportación o importación de maíz blanco. Yo digo que es una medida un poco tardía, o después del error del PASIC, porque así lo consideré. Lo platicamos hace algunas semanas con usted, de haber abierto indiscriminadamente pues la frontera, es decir, sin arancel, meter alimentos por el pretexto de combatir la inflación. Pues hubo quienes aprovecharon o se aprovecharon de esa puerta abierta y metieron algunos millones de toneladas de maíz. Bueno, pero aunque sea un poco tarde, sí va a corregir en parte esta situación, y con ello se va a colocar, yo digo, de mejor manera, mejor precio, la producción nacional que tenemos en Sinaloa. Hay todavía discrepancias, hay polémica, hay intereses, algunos se pueden manifestar abiertamente y otros son ocultos, no se dan nombres, pero conocemos algunos, como el senador Zamora, que antes de ser senador fue director de la extinta Financiera Rural. O sea, tienen conocimiento de los vicios que traían por décadas en la financiera, antes Banrural. Y el otro, pues Bosco de la Vega, el expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, que son los titireteros de esos compañeros manifestantes que siguen con la polémica. Yo le creo en este caso más al gobernador Rocha, porque ha sido un gobernador que ya quisiéramos nosotros aquí en el Estado de México, que se puso al frente, le batalló y pues está teniendo resultados. Haber colocado más de 2 millones de toneladas, que es pues un 30, un casi 40% de la producción total del maíz del estado de Sinaloa, ya con un precio de garantía, pues es un gran avance, y sobre todo es un antecedente que debemos de tomar en cuenta para el caso del altiplano, para el caso concreto del Estado de México, cuando llegue el momento de nuestra cosecha, si tenemos todavía buena cosecha, ¿no? Entonces, esta parte, cuando vemos las expresiones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que es un representante del Consejo Nacional Agropecuario, es decir, de los ricos, de los agroempresarios de México, alegan algo que tiene parte de verdad o mucha verdad, que el maíz de Estados Unidos llega al sureste de México, a Yucatán,
a $652, pero el maíz de Sinaloa llega al mismo Yucatán a más del doble de precio, a $1,558. Cuando digo es parte verdad, pues es porque solamente se hace el análisis económico, pero no el social, no el político, no el cultural, no el geopolítico. Eso, digo, requiere un poquito más de conocimiento y más de buena fe al elaborar los argumentos. Se establece que este año, el 2023, vamos a tener un récord de importación de maíz amarillo. Si normalmente se importan 17 millones de toneladas, bueno, pues a lo mejor llega a 18, 19 o 20 millones de toneladas de maíz amarillo. Pero ese no afecta, no impacta al consumo de las tortillas, porque en el tema del maíz blanco se consumen 19 millones, pero producimos 24 millones, es decir, tenemos un excedente de maíz blanco de alrededor de 5 millones de toneladas. O sea, estamos bien dotados o bien sobrados de ese insumo elemental, básico para nuestra alimentación. Entonces, cuando digo este tipo de expresiones tergiversan, magnifican, tuercen la información, y para quienes no están, pues no están en el sector y no es su tema, no lo conocen, bueno, pues a lo mejor le dan crédito, le dan credibilidad a esta información distorsionada. Pero bueno, pues ahí es donde pues los que sí nos compete, porque estamos en este terreno o en el sector de la producción de básicos, pues tenemos que también dar nuestra opinión, tenemos que dar pues, la versión más apegada a la verdad. ¿Cómo corregir de fondo estas contradicciones? Ya lo hemos expresado y voy a seguir insistiendo porque no lo veo. De cada 10 noticias o más de diferentes fuentes que tratan el tema del maíz de Sinaloa, ninguna está hablando de la bolsa mexicana de granos básicos. No están tocando la verdadera solución de largo plazo. ¿Cómo intervenir como gremio, como los productores de granos, con las instituciones de gobierno, y también cómo incluir a las empresas? Las empresas siempre verán exclusivamente por sus intereses, pero el gobierno tiene que ver los intereses de todos, en especial en este caso de los productores y de los consumidores. Con el tema de no permitir la inflación en el costo de las tortillas, castigaron a los productores otra vez, porque eso es clásico. Como los productores estamos dispersos, vendemos una vez al año, pues siempre estamos absorbiendo los costos de estas distorsiones. Entonces, yo insistiré en que debemos de establecer un mecanismo, una política agroalimentaria donde todos los eslabones tengan viabilidad, donde alguno de los eslabones se rompa, toda la cadena se altera. Ojalá y esta crisis nos lleve no solo a la reflexión, sino a la acción de los diferentes, de las instituciones y de las organizaciones de productores, incluidos. Qué bueno que el gobernador de Sinaloa ha sido protagonista, así quisiéramos que le entraran todos los gobernadores. Y aquí, si me permite usted, pues comentar cómo en el Estado de México hay una muy tenue, muy tímida y tardía atención, ni siquiera del gobernador del Mazo, sino de la secretaria Mejía, sobre el tema de la sequía que estamos padeciendo en el Estado de México. Acaba
apenas escuché que están haciendo recorridos con los pocos técnicos que quedan en Sedagro, en la Secretaría del Campo, para hacer estimaciones de las pérdidas y empezar a prever o a elaborar alguna respuesta, alguna posible ayuda a los productores. Cuando una dependencia de estas tiene información privilegiada, tiene a la mano pues la estadística, los pronósticos de mejores fuentes que cualquiera de nosotros, tiene que ir adelante de nosotros para hacer previsiones y provisiones. Debería de tener ya la semilla de cultivos alternativos o de emergencia, pues para rescatar algo de la producción que en este caso está en peligro. Y en el caso de los cultivos que se puedan todavía dar continuidad, pues apoyar, pero ya se debe tener información actualizada, casi milimétrica, por ejido, por municipio, por paraje, por productor. Se debe tener un esquema eficiente, pero no lo hay. Ojalá y el nuevo gobierno ya esté pensando en esto. Es decir, la crisis tiene que despertar el talento, tiene que despertar el cómo vamos a atender pues, la sequía, la contaminación, la producción de básicos, etcétera. Entonces ahí está pues nuestra observación, nuestra crítica también, y por último, si me permite, pues no somos los únicos que estamos en sequía. Los mismos Estados Unidos ya prevén que van a tener una merma entre 8 o más % de su producción de maíz. Si ellos andan en 300 millones de toneladas, imagínense que esta merma vaya de 24, 25 hasta 30 millones de toneladas menos en el ciclo actual. En Estados Unidos, que es la potencia en granos, en especial de maíz, y no se diga Sudamérica, usted ya lo acaba de comentar, en Uruguay, pero donde les está pegando durísimo es Argentina, donde sería impensable, ¿no? Argentina está padeciendo sequía y le está afectando en dos cultivos que para ellos que son los más importantes, maíz y soya. ¿Cuándo nos va a llegar el efecto de toda esa circunstancia que ya es mundial al consumidor mexicano, al común de nosotros, ya sea en escasez o en precios? ¿Cuándo nos va a llegar? Pues tenemos que hacer previsiones, decía yo, y provisiones de corto y de largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer en lo inmediato y qué tenemos que hacer pues para que la crisis aprendamos y aprovechemos la parte positiva que nos trae? Así estamos en este momento. Me falta don Guillermo, hacer un comentario respecto de la respuesta de Estados Unidos a través de Catherine Tai, que es la representante comercial, y que pues acaba de decir que este decreto de López Obrador de imponer arancel al maíz blanco no les afecta a los Estados Unidos o a sus productores, a sus empresas, no les afecta, porque el volumen de comercialización de maíz blanco, pues para ellos es insignificante. 380,000 toneladas que vayan o que vengan, pues en el universo de ellos pues no tiene mayor efecto. Pero también algo de lo que yo destacaría como más importante de esas declaraciones de esta señora Tai es que tampoco se tocará el tema de estos aranceles en las consultas del TEMEC, que son inminentes. Entonces yo me
yo me quedo con la reflexión de que ¿por qué en México los que se dicen asesores o representantes de las organizaciones de productores o de las empresas hacen más escándalo que los propios gringos respecto al efecto o a los daños en el tratado comercial? Si la representante de ellos, oficial, dice que no se tocará el tema de estos aranceles en las consultas, ¿cuál es lo que sí sigue en pie? Por lo del tema de los transgénicos y lo del glifosato. Para eso se está propiciando lo de las consultas, pero esto de los aranceles, pues ella dice que no se tocará. Así estamos el día de hoy, don Guillermo. Oiga, ¿y qué hacer con la sequía? ¿Qué hacer? ¿O cómo evitar nuevas sequías? Bueno, hay datos científicos. El doctor Muñoz Orozco, que ya falleció, pero fue de los agrónomos, él de origen de Michoacán, pero toda su vida entre Chapingo, el colegio de posgraduados, fue el que determinó desde hace más o menos 22 años que la solución está en nuestros propios maíces, es decir, en un esquema no de híbridos de aplicación general que puedan en diferentes ambientes, altitudes, régimen pluviométrico, sino la solución está en las variedades locales. ¿Qué significa? Que a través de cientos o miles de años esas variedades se han cultivado y se han especializado al tipo de suelos, a la propia pendiente de esas parcelas, al manejo del agricultor, y que lo que tenemos que hacer es seguir con más rigor la selección de esas variedades que ya traen muchos años o siglos de adaptación a esas condiciones. Que la solución no son los transgénicos, ni son ni siquiera los híbridos. Eso sostenía el doctor Abel Muñoz Orozco y otros científicos. Y esto tiene mucho que ver porque tanto la sequía, que es un fenómeno climatológico, como plagas, enfermedades, respuesta a la fertilidad de los suelos, ya es un fenómeno biológico. Y cuando usted me pregunta cuál puede ser la solución o la respuesta, pues está en la genética. En la genética está la tolerancia, la resistencia a esos fenómenos o a esos enemigos naturales como son plagas y enfermedades. Entonces, si los genetistas tuvieran más peso en las decisiones, tendríamos, yo creo, más opciones o más posibles respuestas de aplicación ya. Ahora, si les damos no solamente a ellos peso en sus opiniones, sino más recursos para que profundicen o continúen sus trabajos, sus investigaciones, nos pueden dar otras soluciones tal vez más eficaces. Esa es una parte, independiente de todo lo demás que hemos provocado nosotros, es decir, el cambio climático. Pues yo creo que hay una parte natural, es decir, el planeta va a ir cambiando, pero también nosotros pues hemos provocado el calentamiento global. Yo creo que es más un efecto de la acción de la humanidad que de la propia naturaleza del planeta. Bien, ahora, bueno, eso es cosa de la naturaleza, pero qué qué raro que aquí en Toluca llevamos 3 días de lluvia y fuerte, y allá en su territorio pues solamente uno. Sí, es cierto, y bueno, pues eso tendremos que consultar con los expertos en meteorología, porque
pues no tienen grandes macizos forestales. Es decir, lo que se acuerda que comentábamos de un fenómeno que ejerce atracción, un árbol, pero en conjunto, muchos árboles tienen un efecto, una especie de comunicación con las nubes, atraen las nubes, con electrostasis. Y bueno, pues ahí en Toluca lo más cercano que tienen pues es el lado de Temoaya o Sinantecas, que por cierto ya está más afectado. Ahora, del otro lado, por toda la parte más agua, San Felipe del Progreso, Villa Victoria, San José Rincón y Almoloya, es decir, pues donde está el origen del agua del Estado de México, o de esta parte del Estado de México, que es donde la lógica nos dice que debería de llover más frecuente, más estable y tal vez en mayor volumen. Pero pues esa es la verdad, lo que usted acaba de decir. Bien. ¿Algo que quiera agregar? Pues que lo extrañé la semana pasada. Me quedé con mis comentarios, pero le agradezco de todos modos que me haya avisado y que pues seguimos en pie con usted, don Guillermo. Le agradezco mucho. Estamos a sus órdenes, como siempre. Gracias. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.